Aquí comienza Entre el cielo y la tierra. Un espacio y un tiempo para cerrar y empezar la semana. Nuestro lugar para la reflexión. Entre el cielo y la tierra. Con la conducción del padre Guillermo Marcó y Max Gulmanelli. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Qué gusto volver a encontrarnos como hacemos cada domingo en Radio Rivadavia, Entre el cielo y la tierra. En este encuentro no va a estar un habitual protagonista, que es el padre Guillermo Marcó. Vamos a estar, si Dios quiere, reencontrándonos con él el domingo próximo. Pero vamos a estar metiéndonos de lleno en instantes en nuestro programa, reflexionando el Evangelio, como hacemos con el padre Guillermo todos los domingos. Nos va a acompañar seguramente el padre Martín Bourdieu. Y después ya está en nuestros estudios la doctora Selmira Bottini de Rey, del Instituto de la Universidad Católica Argentina. Nos va a estar acompañando para pensar juntos. Ella estuvo en Roma en el Sínodo de la Familia, fue miembro del Sínodo junto a los padres sinodales. Vamos a estar conversando con ella, bueno, qué pasó ahí adentro, cómo fue, y si hay o no hay alguno de los cambios que tanto se prometieron, que tanta expectativa generaron. De todo esto, en instantes, en Radio Rivadavia, nos encontramos entre el cielo y la tierra. Acompañan Entre el cielo y la tierra. La Fundación Fragua. Medicus, la más alta calidad médica al servicio de nuestros asociados. Medicus es dar protección. Bolt Gaming, Sociedad Anónima. Tu heladera Philco habla de vos. Heladeras Philco, con toda la tecnología de termotanques RIM. ProvinciaNet, nuevos emprendimientos tecnológicos, es la empresa del Grupo Provincia que brinda soluciones tecnológicas a los sectores públicos y privados. Tecnología al servicio de una provincia más moderna, más desarrollada. Conoce más de la empresa ingresando a www.provincianet.com.ar. Buenos Aires activa como nunca. Gobernación, Daniel Scioli. Si pensás en una universidad, pensás en UADE. UADE, tu futuro comienza en una gran universidad. Y Praga Comunicaciones. Continuamos entre el cielo y la tierra. En esta noche que el padre Guillermo no nos puede acompañar, siempre haciéndonos la pierna, el aguante, el padre Martín Bourdieu. Padre Martín, buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches, Max, a vos y a toda la audiencia. Y nos acompaña también Tommy, salude. Hola, padre. Hola. Hola, Tommy, ¿cómo estás? Bien. Vamos a escuchar, si te parece, haciendo de chiquito. Padre Martín, vamos a escuchar el Evangelio que la Iglesia nos presenta en el día de hoy, en esta fiesta de los fieles difuntos, y después nos lo compartís. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: que no tiemble vuestro corazón, creed en Dios y creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas estancias. Si no fuera así, os habría dicho que voy a prepararos sitio. Cuando vaya y os prepare sitio, volveré y os llevaré conmigo, para que donde estoy yo estéis también vosotros. Y a donde yo voy ya sabéis el camino. Tomás le dice: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le responde: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Palabra del Señor. Padre, tenés la palabra. Bueno, es un día muy especial para todos nosotros, porque es el día en el que celebramos a todos nuestros queridos difuntos, y iluminados con esta palabra que a mí me creo que es una de las palabras más tiernas que tiene Jesús para todos nosotros. El misterio de la muerte a todos nos golpea, nos sacude, y poder escuchar esta palabra de Jesús es como un bálsamo al alma, ¿no? El saber que Él nos preparó a cada uno un lugar en el cielo, esta figura que usa la de la casa, tan doméstica, tan cálida, tan amorosa, llena el corazón de paz. Cada uno en el cielo tiene preparado su lugar. En realidad es el corazón del Padre, es el corazón de Dios, que está abierto y dispuesto para cada uno de nosotros. Y también en este día la Iglesia nos recuerda que somos peregrinos, que nadie se queda aquí para siempre, que nadie tiene la vida comprada,
estamos de paso, ¿no? Entonces nos hace bien celebrar esta fecha porque pone las cosas en su lugar, ¿no? Nos ubica para ver y descubrir cuáles son las cosas importantes de la vida, ¿eh? Estamos de paso y a veces ponemos mucha energía en muchas cosas que en realidad no merecen la pena, ¿no? Que Dios nos ayude a poner el corazón en lo que vale. Tiene que ver con nuestras familias, con nuestros vínculos, con el amor. Y cuando nos queramos dar cuenta ya vamos a estar probablemente entre los brazos del Padre, ¿eh? Somos peregrinos. Eso nos recuerda a la Iglesia, me parece, en este día tan especial. Me parece, Padre, en la conmemoración de todos los seres difuntos podamos dar gracias a Dios por todos nuestros seres queridos que nos han transmitido la fe, que nos han transmitido los valores, y que podamos creer en Dios para poder saber que un día nos vamos a volver a encontrar todos en la casa del cielo. Y es un día para recordar, me parece también, ¿no? A nuestros queridos difuntos, aquellos que ya no tenemos entre nosotros, yo en mi caso a papá, a mamá, un hermano, poder recordarlos con mucha ternura y desde el cielo sentir que nos abrazan, ¿no? Exactamente. Es un día muy sensible, muy especial, ¿no? Porque, de vuelta, la Iglesia nos trae al corazón a todos los que ya fueron llamados por Dios, ¿eh? Entonces, la Iglesia nos invita a unirnos hoy muy especialmente con ellos, en la comunión de los santos, sabiendo que la vida no termina, la vida se transforma, pero ciertamente es necesario rezar por todos nuestros difuntos. Un gran abrazo, Padre Martín, gracias. Gracias a ustedes, un abrazo grande y adelante con esta obra tan linda que hacen. Señor, tú que tienes las manos puras, ven moldea mi alma, que es de arcilla oscura. Además bien sé que eres alfarero, puedes darme tu agua, darme un barro nuevo. Si al menos pudiera tocar los flecos de tu manto, sé que podrías librarme de todo, pero solo me hace falta mirar mi pasado y ver que nada me ata de que tú estás junto a mí. Señor, tú que eres la luz de este mundo, vence en mí la noche con tu amor profundo. El sol de tu bien no cierre los ojos, que tu brillo encienda todos mis despojos. Señor, sé que vienes trayendo el fuego en tu palabra. Cuánto desearías que yo estuviera ardiendo, mas solo en mi lámpara basta el fuego de tu espíritu que hará que alumbre a todos en lo alto hasta que tú vengas por mí. Quiero hacer siempre
lo que tú me digas, como en Galilea, en Caná, viviera María. Entre el cielo y la tierra, con la conducción del padre Guillermo Marcó y Max Gulmanelli. Continuamos Entre el cielo y la tierra. Como hacemos cada domingo acá en Radio Rivadavia, hablábamos hace un par de semanas, nos acompañó en nuestro estudio el padre Revelo de la UCA, del Instituto de Bioética, hablando del Sínodo de las Familias, y tenemos el gusto de que nos acompañe esta noche la doctora Selmira Bottini de Rey. Es médica pediatra de la Universidad de Buenos Aires, es directora del Instituto de Matrimonio y Familia de la UCA de la Universidad Católica y es presidenta de la Red Latinoamericana de Institutos de Familia de Universidades de Inspiración Católica, entre muchas otras cosas. La verdad que casi que dedicaríamos el programa a leer el currículum de la doctora Bottini de Rey. Selmira, buenas noches, muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches, Max, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, no le dijimos a la gente, se lo decimos ahora, estás volviendo hace pocos días de Roma, fuiste de los pocos laicos que han participado, fuiste miembro de este sínodo, no sé si la categoría es miembro, ahora nos vas a explicar, pero participaste activamente del sínodo de la familia que se llevó a cabo en Roma. Sí, antes de contestar tu pregunta quisiera hacer una aclaración en cuanto a la presentación que vos hiciste, porque ha habido una modificación en los títulos que pusiste y no quiero usurpar nada. Me parece muy bien. Yo soy en este momento vicepresidenta del Instituto para el Matrimonio y la Familia, después de haber sido 9 años directora, y en este momento soy secretaria de la Red Latinoamericana después de haber ocupado 2 veces la presidencia desde su fundación. Pero no quiero herir susceptibilidad. No, está muy bien, vale la aclaración, pero bueno, venís con ese bagaje de ambas instituciones. En realidad, el nombramiento que me llegó firmado por el Papa Francisco viene con esos títulos, porque estos cambios son posteriores, digamos. Sí, me nombraron auditora del sínodo, auditrice en realidad dice el nombramiento. Esto significa escuchar. El auditor escucha, tiene posibilidad de hablar, no tiene posibilidad de votar. Nos dieron a los auditores externos, que éramos unos 40, 4 minutos en las plenarias, igual que todos los padres sinodales. El viernes por la mañana, el viernes 10 por la mañana, se destinó a escuchar a los auditores, de manera que fue una maravilla que hubiéramos podido expresarnos con las mismas consignas que se le dio a los padres sinodales, es decir, las presentaciones de 4 minutos tenían que tener que ver con el documento de trabajo, con el Instrumentus Laboris, entonces uno nombraba el número del instrumento y hacía su presentación. Es muy difícil decir mucho, porque es un tema gordo. Todos los temas que estaban en discusión en el sínodo eran un montón. En 4 minutos decir todo lo que uno quiere decir, el primer gran trabajo es qué dejo afuera, o sea, cómo hacer la síntesis y decir, bueno, tengo 1000 cosas para decir, pero voy a poder decir una, porque son 4 minutos. Una y en referencia a un tema puntual, porque se siguió el orden del Instrumentus Laboris. Entonces, el primer día del sínodo, a la mañana y a la tarde, se trató la primera parte del Instrumentus Laboris. Algunos padres sinodales no hablaron, se reservaron para otra parte. Por supuesto, era un esfuerzo muy grande de síntesis y un esfuerzo muy grande de los que escuchábamos para poder captar la síntesis, porque cada uno hablaba en su idioma original, había traducción simultánea al español, italiano, francés, inglés y alemán, pero entre que hablaban rápido para aprovechar los 4 minutos, la traducción simultánea, realmente era un esfuerzo. Hay una pérdida de comunicación inevitablemente en la traducción. Enorme. Nos metemos de lleno en el tema, pero antes, para terminar de entender, el padre Revelo algo explicó, eran más o menos unos 300... Menos. Un poquito menos. Menos. 186, 187 padres sinodales. ¿Que son todos obispos? No. Los padres sinodales eran los presidentes de la conferencia episcopal de cada país, que eso por derecho propio concurrían, y una serie de invitados del Papa. Dentro de los invitados del Papa había obispos, arzobispos, creo que cardenal. También por derecho propio estaban los presidentes de los dicasterios. Uh-huh. Que son, para aclararle a la gente, son como los ministerios de la Santa Sede. Exactamente. Pero dentro de los invitados del Papa, alguno no era obispo. De hecho, estuvo tu rector, el rector de la UCA. Sí, pero él es arzobispo.
Pero estaba participó como invitado del Papa y es uno de los teólogos de consulta más cercanos del Papa Francisco. Sí, además el Papa Francisco lo nombró vicepresidente de la Comisión de Redacción del Mensaje. El presidente de la Comisión de Redacción del Mensaje era el cardenal Ravasi, y poco tiempo antes de que empezara el sínodo lo nombró al Monseñor Víctor Fernández vicepresidente de esa comisión. ¿Qué sabor te deja este sínodo que, como explicaba la semana pasada el padre Guillermo Marcó, que hoy no puede, gran protagonista de este espacio y hoy no nos puede acompañar, explicaba que fue como la apertura del sínodo, dentro de un año se vuelven a reunir para continuar el debate de los temas? ¿Qué sabor te deja esta primera etapa? Me deja un sabor muy bueno. Me pareció que se habló con mucha espontaneidad, con libertad. Hubo un ambiente lindísimo de fraternidad, que a lo mejor los medios no transparentaron tanto este ambiente e intentaron, no sé si se intentó como polarizar el asunto. Esto adentro no se vivió, eso es muy importante decirlo. También es importante decir que este no es el primer paso. El primer paso se dio cuando el Papa Francisco hace un año llamó a un sínodo extraordinario, y conjuntamente con estos la Secretaría del Sínodo sacó una consulta al mundo sobre temas de familia. Con esa consulta se elaboró el Instrumentos Laboris, con la síntesis de esa consulta, una síntesis cualitativa, no cuantitativa, por supuesto, pero muy bien hecha, que es esto del Instrumentos Laboris, que algunos critican la falta o que no ha tomado algunos temas. Bueno, siempre se puede perfeccionar. Y eso fue el documento de trabajo actual. Ahora se hizo el sínodo. Dentro de un año justo se hace el sínodo ordinario, que ya estaba programado, digamos, y lo que se pide a las conferencias episcopales, y lo dijo en su mensaje final, en su discurso final el Papa, es que este documento, esta relatio sínodi, este documento final que se aprobó punto por punto por parte de los padres sinodales, sea estudiado, enriquecido, reflexionado, y a partir de él se den propuestas para el sínodo del año que viene. Esta consulta a las diócesis o a las parroquias del mundo, ¿cómo se canalizó? Digo, y quizás habla de mi falta de pertenencia. Yo soy un católico practicante, no participo hoy, sí lo hice muchos años, en ninguna comunidad parroquial, pero vamos todos los domingos a misa. A mí no me llegó la consulta, me enteré que estaba sucediendo, claro. Digamos, cada cura lo trabajó con sus parroquianos más cercanos. En realidad llegó a la conferencia episcopal de cada país, la conferencia lo giró a las diócesis lo giró a las parroquias. Cada diócesis lo manejó a su manera, porque en realidad la respuesta la daba la diócesis, no cada parroquia. O sea, se iba como sintetizando. Exactamente. Acá respondieron más de 60 diócesis en la Argentina. Respondieron varias instituciones, la UCA, por ejemplo, respondió, y nuestro instituto respondió por separado. Y con eso en la Argentina se hizo una síntesis muy apretada y muy difícil, porque la forma de lectura, de expresión y demás, y bueno, cada uno con lo propio, pero se logró. Impresionante cómo este documento de trabajo que sintetiza la consulta mundial, de alguna manera uno ve reflejado cosas que se contestaron en la Argentina. Hay temas comunes en el mundo y después hay temas propios de cada localidad. ¿Hay vientos de cambio en la Iglesia, en la pastoral de las familias? Yo creo que la Iglesia siempre está en camino. La Iglesia tiene que ir buscando nuevas formas de acercamiento según la realidad que toca vivir. Hacer una lectura correcta del tiempo, del momento, y ver cómo se hace el acompañamiento. Si esto se llama cambio, en la reforma se da el cambio, no de ruptura. Yo creo que esto es muy importante decirlo también. No es que se está intentando hacer un cambio doctrinal. Absolutamente todos los padres sinodales, cuando pudieron o cuando tomaban algún tema que un poco ríspido, decían, recordemos que este es un sínodo pastoral, no es para discutir ni reflexionar cuestiones doctrinales. Para eso están los concilios, no los sínodos. Entonces, a veces se genera un poco de confusión con esto. De hecho, se generó una gran expectativa mediática en este sentido sobre algunos temas que son controversiales, la comunión de los divorciados, el matrimonio para personas del mismo sexo. Hubo algunos temas que generó una gran expectativa.
Algunos comentarios del Papa a lo largo de su pontificado también generaron esta expectativa. Cuando el Papa, volviendo creo que de Tierra Santa o de Corea, no recuerdo de cuál de sus viajes pastorales, dice, bueno, ¿quién soy yo para juzgar a las personas homosexuales? Se interpretó o se quiso interpretar que había como cierta apertura que podía devenir en un cambio doctrinal. Bueno, me parece muy, muy acertada la palabra que vos utilizás, se interpretó. Habrá que ver exactamente qué quiso decir el Papa, porque la Iglesia predica desde siempre que no se puede juzgar a las personas, se juzga los hechos. Y en este caso ocurrió algo por el estilo. Respecto a las expectativas que se generó en la gente, es muy cierto. Hubo muchas expectativas y gente que pensaba, bueno, a partir de este sínodo, piedra libre para algunas cosas o cambios en algunas cosas. El tema de los divorciados vueltos a casar preocupa. Preocupa no solamente en Occidente, sino que hasta en Oriente. A mí me impresionó mucho que ya el divorcio esté llegando a lugares que uno pensaría que todavía están más protegidos porque la cultura occidental no ha calado tan fuerte. Todos los padres sinodales, cuando se refirieron a este tema, empezaron diciendo, la indisolubilidad del matrimonio no está en discusión. Entonces, esto me parece que hay que resaltarlo. ¿Cómo se llega a propuestas pastorales? Y bueno, esto es lo que está en estudio. Ahora volvemos sobre eso. Quisiera, en esto el padre Guillermo ha intentado marcar cada vez que hablamos de este sínodo y de estos temas, esto que vos planteás, ¿no? Bueno, hay una cuestión de fondo que pareciera estar salvada y no abierta al cambio, incluso en la misma palabra de Jesús, cuando él saca un divorcio que estaba instalada en la comunidad judía. Los judíos tenían y tienen el nivel de repudio. Absolutamente, y era muy duro, ¿sí? Y Jesús plantea la indisolubilidad del matrimonio, muy taxativamente en el Evangelio. No, por lo que significa la indisolubilidad del matrimonio. Lo importante es esto, es reflejo. Sí, perdón. Es reflejo del signo de unión de Cristo con su Iglesia. Y el signo de unión de Cristo con su Iglesia es indisoluble. Sí, pero muchas veces, por nuestra limitación, por nuestro pecado, esa unión indisoluble se ve lastimada. En términos pastorales, en términos de una iglesia, como le gusta decir al Papa, con olor de pastores, con olor a oveja, más cercana, que pueda acompañar, ¿qué cambios pastorales o de mayor acogida podemos ver para acompañar a los noviazgos, para acompañar a los matrimonios que se inician y a los matrimonios que ya tenemos algún recorrido de varios años? Bueno, yo creo que este tema es fundamental y fue un tema muy tratado. La necesidad de concretar, porque se viene pidiendo desde hace mucho, Familiares Consorcios ya habla de esto, de concretar los itinerarios formativos. Itinerarios formativos para los jóvenes, para los padres, para los docentes, para los catequistas, para los sacerdotes, se refirió en temas vinculados a matrimonio y familia. Porque está bien, y me parece fantástico, hacer un acercamiento, una apertura, salir a buscar a los divorciados vueltos a casar, pero la verdad que esto del divorcio se ha convertido en una epidemia mundial. Entonces, ¿cómo hacemos para prevenir? Y la única prevención es la formación de la gente previa. En línea con lo que planteas, y más que en términos de prevención, me parece que lo que hay que cambiar es un poco el marketing, por usar algún término, o cómo fortalecer e invitar fuertemente a la aventura, al desafío que implica un matrimonio y un matrimonio cristiano en particular. Por eso te preguntaba sobre cómo acompañar a los noviazgos, cómo acompañar a los matrimonios que recién se inician. Creo que es auspicioso que socialmente ya no sea una necesidad la foto en la iglesia. Hoy la mayoría de las parejas no pasan por la iglesia, muchas no pasan ni siquiera por el registro civil y dicen, bueno, van hacia uniones de hecho. Y creo que eso es una buena oportunidad para decir, vamos a acompañar a aquellos que tomen una decisión consciente de fundar una familia en Cristo. Sí, no solamente a aquellos que toman una decisión consciente, sino a aquellos que están en camino. Por ejemplo, vos hablaste recién de unos que viven una unión de hecho. Está lleno de jóvenes que viven esto, ¿no? Entonces, acompañarlos para que vayan descubriendo pasos que pueden ir dando que los van a llevar a mayor plenitud. Y el paso mayor va a ser llegar al matrimonio sacramental conscientemente, teniendo bien en claro qué es lo que significa
y descubriendo las riquezas de esto, no hacerlo porque sí, como tantas sí, o porque hay una presión social. De hecho, hasta hace no muchas décadas, después de un tiempo de noviazgo, ya había una presión familiar de ambos lados, decir, bueno, ya están hace 3 años de novio, ¿cuándo se van a casar? Y se casaban, inmediatamente empezaba la presión de, bueno, ¿y cuándo van a tener los chicos? Eso hoy ya no está. No, hasta hace unos años estaban de novios, y a veces noviazgos eternos, pero hoy no solamente están de novios, conviven. ¿Sí? Entonces, bueno, ya la cosa cambia. El tema de los primeros años de matrimonio también preocupa mucho, porque en realidad quizás podemos decir que desde la Iglesia estamos en deuda de programas que acompañen los primeros años. Son claves, ¿no?, en la vida matrimonial, no porque después no vaya a poder presentarse crisis y demás, pero los primeros años consolidan o aumentan las fisuras. Y los largos caminos comienzan con buenos primeros pasos. Exactamente. Por eso nosotros desde el Instituto para el Matrimonio y la Familia estamos totalmente abocados a este trabajo. La preparación inmediata al matrimonio la realizamos hace tiempo, pero no con 2 tardecitas, con 7 encuentros. Y este año hicimos algo así como un curso de actualización para los agentes que hacen preparación inmediata al matrimonio, porque las realidades son diferentes y el acercamiento también tiene que ser diferente. Estamos conversando con la doctora Selmiri Bottini de Rey. Estamos hablando de la familia, del lindo desafío de ser y hacer familia. Quédate en Radio Rivadavia, que enseguida nos encontramos entre el cielo y la tierra. Yo sé que me necesitas, que necesitas mi amor. Me llamas para que luche en este mundo de hoy. Yo sé que diste la vida para nuestra salvación. Hoy quiero amar sin medida, quiero jugarme por vos. Para poder demostrar a todos mis hermanos lo hermoso que es amar. Para poder con mis labios tu palabra proclamar. Haz de mí un instrumento y así tu amor sembrar.
Entre el cielo y la tierra, un espacio y un tiempo para abrir y cerrar la semana. Continuamos encontrándonos entre el cielo y la tierra, como hacemos domingo a domingo en esta casa que nos abre sus puertas, Radio Rivadavia. Nos acompaña la doctora Selmiri Bottini de Rey, especialista en matrimonio, familia y que ha participado como miembro auditor del Sínodo de Obispos sobre la Familia que se llevó a cabo semanas pasadas en Roma, en el Vaticano. Selmira, hablábamos recién del acompañamiento, de los primeros pasos, de cómo la Iglesia tiene que tener una actitud más pastoral, de mayor acogida hacia esos novios que empiezan a levantar la mirada y decir, bueno, esto se puede convertir en otra cosa. Y el primer tiempo, digo, la etapa fundacional de una familia, porque a veces es, bueno, vas a hacer un curso prematrimonial, como decías, son un par de charlitas, o a veces es una tardecita, 2 horas, que por supuesto sirve, pero bueno, es una pastillita pequeña, y después te casás y por ahí no volvés nunca más y ni vas a pedir ayuda, ni hay como un acompañamiento, decir, bueno, miren, este curso matrimonial puede ser muy cortito, pero además tenemos una oferta más extensa de acompañamiento a novios, y además tenemos esta oferta en la parroquia para acompañar el primer año, los primeros 2 años, con un encuentro mensual, quincenal, semanal, que permita cuidar mucho a la familia, porque lo que yo percibo, y supongo que lo debatieron mucho allá en el sínodo, es que hay fatiga familiar. Digo, que la familia está socialmente muy cuestionada. Digo, no hay mucho modelo familiar que en sociedad se presente y decir, mirá qué bueno, tienen muchos años de casados, se los ve felices. Me acuerdo una anécdota que alguna vez contó el padre Guillermo acá en la radio, de un cura que se sentía mal y se tomó un taxi para que lo lleven a un hospital. El tipo iba con una cara terrible y el taxista le dice, un salvaje igual el taxista, dice, padre, tantos años hablando de lo bueno que era ir al cielo y va con esa cara. Y a veces la cara de los matrimonios no demuestra la felicidad que implica la aventura de ser familia. ¿Cómo sigue esta película? ¿Cómo sigue la aventura desde la Iglesia de invitar a jóvenes, a no tan jóvenes, decir, bueno, vale la pena casarse, vale la pena fundar una familia, vale la pena dar mucho fruto en los hijos? Y sí, yo creo que, volviendo al bloque anterior, una cosa que dije, me parece que es el momento de concretar, porque todo esto se viene recitando, se viene diciendo, la necesidad y demás. Bueno, hay que concretar en programas, en itinerarios formativos. Los agentes de pastoral a veces no tienen demasiado claro cómo pueden hacer el acompañamiento de las familias. Entonces, bueno, es necesario sentarse a proponer objetivos, formas, cambios de mirada en el acercamiento. Esto creo que es lo más significativo del papado de Francisco en estos temas, ¿no? Cómo hacer el acercamiento y el acompañamiento, pero tiene que estar muy claro que el acompañamiento se hace con un objetivo, no acompañar por acompañar. Se repetía mucho en el sínodo, la iglesia es madre, la iglesia es madre. Sí, ¿y la madre qué hace? Y la madre acoge, la madre nutre, la madre acompaña, en cualquier situación, pero también la madre guía. Por eso la iglesia no solamente es madre, sino que es maestra. Y entonces el acompañamiento con un objetivo de ir siguiendo un camino que tiene una finalidad, y esa finalidad es el encuentro con Jesús. Entonces me parece que esto también hay que tenerlo claro. Coincido, y me parece que es muy importante la invitación propositiva. O sea, es una aventura ardua, pero creo que hay que atreverse a hacer propaganda de lo lindo que es fundar una familia y animarse a crecer en ese esquema. Y creo que lo testimonial es clave, ¿no? Lo testimonial de los matrimonios, que bueno, que día a día nos rompemos por una familia. Por eso a mí me impresionó mucho cuando se publicó que yo estaba invitada al sínodo, una persona del interior que conozco a partir de viajes académicos, digamos, que tiene una familia, igual que puede ser la tuya o la mía, y que me llamó por teléfono, y no me llamó por teléfono, me escribió un mail y me dijo, me he quedado pensando, así como cuando lo nombraron al Papa Francisco, alguien le susurró en el oído, no te olvides de los pobres. Qué lindo sería que alguien susurre a los padres sinodales, no se olviden de la familia común, de la familia que se rompe todos los días, que tiene montones de problemas, que le cuesta mantenerse,
desde todo punto de vista. Por eso me pareció tan lindo el mensaje final de los padres sinodales, que se refiere justamente a estas familias y a la familia ampliada, no solamente al matrimonio, sino a los abuelos, a todos los que ayudan, que colaboran para que la familia se convierta realmente en una iglesia doméstica, en un lugar donde se promueve la fe. Ojalá y ojalá para nosotros que estamos hoy acá y para los que nos están escuchando, también esto de ganas de cuidar a la propia familia, por ahí de levantar un teléfono a un abuelo que no llamamos hace mucho o con el que no nos encontramos, a un tío, a un primo que por ahí está lejos y no hablamos. Hoy la tecnología de las comunicaciones nos acerca mucho. Mandar un mail, mandar un abrazo, llamar, invitar, apuntar al reencuentro, ¿no? Eso el Papa Francisco habla de la misión hacia las periferias, y a veces las periferias están al lado nuestro, ¿no? Muy cerquita y no los vemos. Hay que tenerlo en cuenta. Sin duda. A veces uno en las escuelas, en los colegios, ve grupos que se arman por ahí para ir a visitar a un asilo de ancianos, y es muy lindo cuando acompañás a los chicos y de repente se dan cuenta y dicen, hey, pero yo empecé a venir todas las semanas a ver abuelos de otros que nadie visita, pero pará, porque también está mi abuelo, mi abuela, y hay como una conciencia de empezar por esta periferia cercana, ¿no? Esto es muy, muy significativo ahora que ha salido el tema de los adultos mayores. El domingo anterior al inicio del sínodo, el Papa Francisco convocó a los abuelos del mundo para rezar por el sínodo, y de la Argentina fueron más de 60. Esto es muy lindo y no se dice lo suficiente. Y en ese grupo de más de 60 que iban acompañados por la que está a cargo de la pastoral de adultos mayores y por el padre Antico, que es el secretario ejecutivo de familia, laicos, bueno, de una comisión de la conferencia, eran señoras y señores hasta de 90 y pico años, que fue un trabajo ímprobo que realizaron. Muchas veces abuelos a cargo de la paternidad. Porque un fenómeno creciente que se ve mucho desde lo escolar es que abuelos que se tienen que hacer cargo ante la ausencia de los padres, sí. ¿no? Otra cosa que se resaltó mucho en el sínodo con respecto a los abuelos, como en la familia se ha mantenido, en las iglesias perseguidas, se ha mantenido el germen de la fe, gracias a los abuelos. Esto ya lo había dicho Juan Pablo II cuando fue a Cuba, que le impresionó muchísimo después de años y años de gobierno comunista, cómo el germen de la fe se había mantenido gracias a los abuelos. Lo mismo en Ucrania, en Bosnia, en el sudeste asiático, qué sé yo, es muy lindo todo. ¿Cómo seguimos? Porque no podemos desconocer, y es una realidad, que muchísimos hermanos nuestros fundan una familia que se rompe, a veces muy rápidamente. Vos hablabas en el bloque anterior de la epidemia del divorcio. No tengo las estadísticas acá, y le pasamos la factura a la producción, que tampoco nos las preparó. Pero la realidad es que la mayoría, creo que son más las familias que más del 50% se divorcian, y la mayoría suceden en los primeros años de matrimonio. Fundamentalmente en los primeros 5 años de matrimonio hay muchísimos divorcios. ¿Cómo acompañar? Porque son familias, ¿sí? Son familias que se han roto, pero muchísimas de ellas, pues un matrimonio que se divorcia, no tuvo hijos, cada uno escribe su historia, no se vuelven a cruzar nunca jamás en la vida. Ahora, si tuviste hijos, hay un vínculo para toda la vida que no vas a poder romper jamás. ¿Cómo acompañar esas realidades que a veces se complejizan? Porque, hijos de los primeros matrimonios de ambos, y después vuelven a tener hijos, y a veces hasta se vuelven a divorciar y vuelven a tener una tercera unión con hijos nuevamente. De hecho, hace no mucho, alguna revista de estas que los diarios sacan los domingos mostraba padres cincuentones que, vueltos a casar, a los 50, 60 años vuelven a ser papás, medio papabuelo, ¿no? Pero, ¿cómo acompañar estas realidades? Sí, varias cosas. Vos hablaste de porcentajes. A mí me parece que es importantísimo, y es una deuda que tenemos los académicos, de pasar en limpio los porcentajes, porque es muy peligroso hablar del 70, del 50, del 30, no sé, eso hay que tener números un poco fidedignos. Y paso un chivo, el 18 de noviembre a las 18 horas en la UCA se va a presentar una investigación que se hizo de familia. Lo presenta el Observatorio de la Deuda Social Argentina bajo el título La familia y los argentinos. Porque es importante los números, ¿no? Otra cosa es
Bueno, en relación a eso, el viernes en La Nación hablaba del porcentaje de familias ensambladas. ¿De dónde sale ese porcentaje? A mí me parece, independientemente de que todos percibimos de que van en aumento estas cosas, pero hay que precisar. El divorcio, insistiendo que no tengo las estadísticas y que puedo estar equivocado en los números que de memoria estoy tirando, surge, hay un fallo judicial que da el divorcio, entonces hay cantidad de actas de matrimonio contra cantidad de sentencias judiciales dando lugar al divorcio. Pero insisto, no tengo las estadísticas, con lo cual tomémoslo con prudencia. No es tan fácil. Eso no quita que estoy de acuerdo con vos, que la cosa se da. Ahora, ¿cómo acompañar? Fíjate que ¿quiénes son las mayores víctimas en estas situaciones? Y son los hijos. Los hijos que sufren realmente las consecuencias del divorcio están requete estudiadas, y las consecuencias tardías del divorcio. El divorcio tiene más consecuencias tardías que en el mismo momento. Por supuesto van a ser... En el momento imagino que hay como cierto, si uno se divorcia es porque la convivencia era muy compleja, evidentemente, y supongo que hay cierta sensación de alivio inmediato y por ahí las consecuencias se ven en el tiempo. Sí, es muy importante la edad de los chicos cuando se produce el divorcio, pero además de los chicos que son la víctima, qué importante la reflexión y la sanación por parte de ese matrimonio que se divorcia de su fracaso, ¿no? Porque un matrimonio que se rompe es un fracaso y es una herida muy grande. Por eso me encantó en el discurso final del Papa que habla de la misericordia, pero que la misericordia requiere curación de la herida previa para aplicar la misericordia. No es cuestión de decir acá no pasó nada, le pongo un emplastro y sigo para adelante. Es necesario ayudar a que se profundice, a que se sane, a que se perdone, sobre todo, esas heridas tan grandes que se han dado. La gente que sufre de estos fracasos o que ha transitado por estas situaciones de fracaso, en muchas ocasiones quedan marcadas y es necesario curar estas heridas. Qué lindos desafíos, ¿no? Frente a estas heridas, frente a estas lastimaduras en el matrimonio que se rompió, que se divorció, acompañar mucho también desde la iglesia, como bien decía Selmira, a los hijos, que muchas veces uno lo que ve, a mí me ha pasado mucho desde el ámbito escolar, que el hijo se vuelve el botín de guerra, ¿no? Porque el matrimonio se puede terminar, se puede volver la convivencia insostenible. Ahora, lo que es muy loco cuando empiezan a tironear y a desgarrar y a lastimar profundamente a los hijos, ¿no? Como un desequilibrio emocional muy grande, porque terminás lastimando aquello que en principio uno podría intuir que es lo más valioso y lo que más quieren. Y sí, es así. Por eso es tan importante tenerlo en cuenta, acompañar. Hay muchos programas de acompañamiento, pero no bastan. Por eso hay que ser muy creativo en esto. Estamos conversando con Selmira Bottini de Rey sobre la familia, sobre los desafíos de acompañar a la familia y a las familias hoy en este mundo que a veces se hace complicado, pero que sin lugar a dudas es una aventura fascinante de vivir. Entre el cielo y la tierra, un espacio y un tiempo para abrir y cerrar la semana. Continuamos entre el cielo y la tierra, nos metemos en la última recta de nuestro programa, de este encuentro que estamos teniendo con la doctora Selmira Bottini de Rey. Selmira, otra de las realidades que generó tanta o más expectativa que la del quehacer, si iba a haber comunión para los divorciados vueltos a casar o no, es el tema del matrimonio o las uniones de las personas del mismo sexo. ¿Cómo se trató y qué se avanzó o no se avanzó en este sentido? Bueno, esta es otro punto que está divulgándose o que va entrando en los distintos países, la aprobación del matrimonio igualitario. En la Argentina, lamentablemente, bueno, lo tenemos desde hace un tiempo y esto desdibuja lo que es el matrimonio. Una pena que se haya llamado matrimonio igualitario, porque es otra cosa que matrimonio. Entonces, la definición del sínodo fue categórica. No se puede en ninguna circunstancia asimilar un matrimonio entre personas del mismo sexo con el matrimonio. El matrimonio de por sí se da
con un vínculo permanente y exclusivo entre un varón y una mujer, en orden a dos cosas, a la ayuda mutua y a la procreación y educación de los hijos. ¿Qué hubiera pasado? Vos decís, bueno, no debió haberse llamado matrimonio. Digo, era y es un hecho que un montón de personas del mismo sexo, varón con varón, mujer con mujer, digo, convivían y uno encontraba, y fue uno de los argumentos que se usó mucho en el debate de las leyes, tanto en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, con lo que fue la unión civil, y después con la ley de matrimonio igualitario en el Congreso de la Nación, que entiendo como instituto ustedes participaron activamente en ambos debates. Frente a esta realidad, uno lo que veía es por ahí, digo, parejas que habían convivido 20, 30, 40 años y que cuando uno de los dos fallecía y que por ahí era el principal sostén de familia, el otro quedaba sin ningún derecho social, a la pensión, a la obra social, y a veces, quizás porque la familia de alguno de esos cónyuges no había aceptado la condición o la orientación sexual de ese hijo, de ese hermano, en el último trance de la enfermedad ni siquiera lo dejaban entrar a la habitación, alguien que había convivido 30 años con esa persona, claro, no. Una cosa ridícula. Sí, y le decían, bueno, sí. La familia somos nosotros, las decisiones las tomamos nosotros, este señor es un extraño, y ellos sabían perfectamente que había habido una larga convivencia. Si no se hubiera llamado matrimonio y se hubiera mantenido, por ejemplo, el tema de unión civil de personas del mismo sexo. Sí, como existe unión civil para algunos lugares de la Argentina, no se generalizó, pero hay unión civil. Bueno, esto y eso, digo, desde la mirada de la Iglesia, sin desconocer que la Iglesia, digo, claramente tiene una postura de varón y mujer, lo plantea con mucha claridad. La Iglesia hubiera visto bien decir, bueno, está bien que haya un reconocimiento de los derechos sociales de estas personas. Seguramente. Un tema que preocupa mucho y que esos, por lo menos en el pequeño círculo, en la segunda semana en el que yo participé, se habló, es el tema de la adopción por parte de estos matrimonios igualitarios, de la adopción de chicos. Hay estudios, digo, yo no sé si hay países que estén más avanzados que nosotros, más avanzados o con más tiempo de matrimonio igualitario. Digo, ¿cómo impacta en la vida de los chicos adoptados por parejas del mismo sexo? ¿Hay algún estudio en este sentido? Están en curso los estudios. Los estudios que valen son los estudios longitudinales, aquellos que acompañan o que hacen el estudio desde los primeros tiempos hasta más adelante. La Universidad de Texas el año pasado, creo que fue el año pasado, sacó un estudio enorme, muy interesante, donde dan las primeras aproximaciones, donde estudian las distintas realidades familiares, no solamente la crianza de chicos por dos mamás o dos papás, sino lo que impacta en un chico la familia ensamblada, el divorcio. Es notable los resultados que dan. A mí me dejó realmente impactada y no le encuentro una explicación demasiado... no puedo explicar los resultados. Por lo tanto, prefiero así todavía no... Esperar prudentemente. Como dicen en el campo, desencillar hasta que aclare. Sí, porque estamos saliendo al aire. Si estuviéramos en un ámbito, académico, yo podría mostrar estos resultados e invitar a los que están a pensar por qué se dan estos resultados. Pero así me parece un poco imprudente. De cualquier manera, esto de la adopción por dos mamás o dos papás, en realidad es un experimento social. Porque, seamos francos, desde que el mundo es mundo, los chicos han sido criados por un varón y por una mujer, engendrados y criados por un varón y por una mujer. Sí, si me pongo un abogado del diablo, y que es algo que se escuchaba también en los debates, una de las cosas que se va a plantear, muchas parejas heterosexuales han hecho barbaridades con los hijos y, responden al parámetro, digamos, preestablecido, y uno diría, la naturaleza, varón y mujer los creó, pero la realidad es que varón y mujer han hecho y hacen salvajadas como padres también. Es muy cierto, no comparemos eso, me parece que tenés que comparar lo habitual. Un padre y una madre quieren lo mejor para sus hijos, lo hacen según sus posibilidades, según cómo pueden, más que cómo quieren, y esto es muy válido. Lo otro, y me parece muy peligroso. ¿Qué avisorás o qué intuís o qué esperás que pase con esto que vos llamás experimento social? Digo, ¿cómo van a resultar en la vida de estos chiquitos?
Bueno, te vuelvo a decir, ya hay estudios. También depende de cómo se lleve adelante la crianza de esos chicos. Me preocupa mucho esto de la maternidad subrogada y que también está calando, ¿no? Hay también muchos estudios de los resultados de maternidad subrogada, no solamente por en el caso de matrimonios homosexuales o de matrimonios de personas del mismo sexo, sino de matrimonios de personas heterosexuales que también concurren a la maternidad subrogada, y esto tiene impacto sobre los hijos. Esto, en el sínodo, fíjate que no se trató tanto... Para los legos entre los que me voy a meter en este acto, cuando hablamos de maternidad subrogada, ¿de qué estamos hablando? De alquiler de vientres. De alquiler de vientres, de un chico que tiene una madre biológica, habrá que ver en el alquiler de vientres cómo se da la cosa, ¿no? Si es un óvulo de la mamá, que va a ser después de mamá, bueno, no sé, se dan las combinaciones más extrañas. Pero esto me llamó la atención, que en el sínodo no se dio lugar a algo que a mí me parece, apenas esbozó el impacto en la familia de las biotecnologías actuales. ¿No apareció lo suficiente? No, apenas se esbozó. Por supuesto, por más que fue bastantes días, no se puede hablar de todo, pero esto tiene un impacto enorme, y que me parece que vale la pena reflexionar. Me decía hace unos años, charlando de estos temas, un médico, un ginecólogo especialista en fertilidad asistida, un hombre que no tiene fe, un gran tipo y un gran científico que no tiene fe, que le preocupaba mucho el manejo, incluso en el instituto que él dirigía, que no vamos a hacer mención cuál es, los protocolos internacionales para trabajar fertilidad hablan de un profesionalismo y una línea de conducta muy marcados, dice. Y si vos estás en plena tarea y te suena el celular, no podés atender, porque un pequeño error puede ser terrible en sus consecuencias. Hemos visto noticias de mellizos, uno blanco y el otro negro, o sea, verdaderas salvajadas fruto de la manipulación y del error humano. Y qué tema delicado, pero que es medio tabú para el debate en nuestra sociedad, de uno y otro, o de todos los lados, ¿no? Me parece que como que nadie se quiere meter mucho en discutir qué hacemos con los embriones que no se implantan y consecuentemente no dan fruto de vida. Esto que ahora aparece en la discusión de las herencias, alguien fallecido con fortuna que entonces implantan un óvulo cuando estaban separados, pero entonces ahí aparece un heredero después de 20 años. Mirá, son temas realmente importantísimos que merecen un programa. Yo te invito a que hagas un programa completo de eso. Lo dejamos como asignatura pendiente. El Instituto de Bioética de la UCA te puede responder muy bien, te puede dar casuística actual. Me parece que merece tratarse a fondo este tema, ¿no? Y que hay mucha necesidad por parte de la gente de tener ideas claras, porque hay bastante ignorancia o pedacitos de verdad, y los pedacitos de verdad no alcanzan para elaborar juicios rectos con respecto a las cosas. De esta madre y maestra que es y debe ser la Iglesia, ¿no? Y que de alguna manera también somos parte, cada uno de los bautizados, y nos tenemos que hacer cargo, porque a veces cuando hablamos de la Iglesia parece que tiramos la pelota alto, fuerte y lejos, y bueno, son los curas, los obispos, el Papa, y pareciera que a vos y a mí no nos toca en nada, generalizando. La Iglesia madre y maestra que te invitó al sínodo y que vos estuviste ahí como auditora, yo te voy a decir, bueno, en esa ternura de madre, ¿cómo sintetizamos el sínodo? ¿Cuál es el mensaje para las familias del mundo? Que la Iglesia está tremendamente preocupada para que la familia vuelva a brillar con la luz que les propia, que la familia vuelva a ser iglesia doméstica, donde se dan los primeros pasos en la fe, apoyar a la familia en todas sus circunstancias. Creo que está jugada por la familia. Y bueno, esto, la Iglesia somos todos, no solamente los padres sinodales. Por lo tanto, los laicos tenemos acá una asignatura pendiente también, y nos tenemos que poner en marcha para colaborar, para ayudar, para ser creativos, para dar espacio, para acompañar. Ojalá esta noche también nos atrevamos a mirar a Jesús, a María y a José, ¿no? A la Sagrada Familia, e imaginarnos. Sabemos poco, hay pocos relatos en el Evangelio de la infancia de Jesús,
pero nos podemos imaginar cómo era la convivencia, cómo era el buen trato, cómo era la capacidad de disculpa, de perdón, y atrevernos a mirar ese modelo que por ahí nos queda lejos, porque bueno, uno va haciendo desde su propio barro, desde su propia miseria y limitación, pero atrevernos a apostar a la familia en su primera etapa fundacional, o si ya estás en una segunda nupcia, como hijo, como esposo, como padre, también a atreverse a vivir el reencuentro y a caminar en una buena convivencia y en armonía. Selmira, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Medio minuto. Quisiera terminar como recordando 3 palabras del Papa Francisco hacia la familia. En la familia se enseña y se vive el aprender a pedir permiso, a decir gracias y a pedir perdón. Cuando esto se logra en una familia, los frutos hacia la sociedad son enormes. Selmira, gracias por acompañarnos esta noche. Nos reencontramos el domingo que viene. Nos acompañó Toto Berlingeri en la operación técnica, Elías Cisternas y Pedro Fernández Quiroga en la producción general, y Tommy Gulmanelli haciendo una gran labor como cada vez que nos visita. Buena semana para todos. No está el padre Guillermo, que en este momento suele decir que Dios los bendiga. Acompañaron Entre el cielo y la tierra la Fundación Fragua. Medicus, la más alta calidad médica al servicio de nuestros asociados. Medicus es dar protección. Bolt Gaming, Sociedad Anónima. Tu heladera Filco habla de vos. Heladeras Filco, con toda la tecnología de termotanques RIM. Provincia Net. Nuevos emprendimientos tecnológicos es la empresa del Grupo Provincia que brinda soluciones tecnológicas a los sectores públicos y privados. Tecnología al servicio de una provincia más moderna, más desarrollada. Conoce más de la empresa ingresando a www.provincianet.com.ar. Buenos Aires activa como nunca. Gobernación, Daniel Scioli. Si pensás en una universidad, pensás en UADE. UADE, tu futuro comienza en una gran universidad. Y Praga Comunicaciones.